F40, trastornos de ansiedad fóbica. Este trastorno es un grupo de trastornos en los cuales la ansiedad se produce solo o es predominante ante ciertas situaciones bien definidas que en sí mismas no son realmente peligrosas, pero en consecuencia estas situaciones se evitan o se toleran con miedo característicamente. La preocupación del paciente puede centrarse en síntomas aislados como palpitaciones o sensación de desvanecimiento, y a menudo se asocia con temores secundarios a morirse o perder el control o volverse loco. Asimismo, el CIE-10 menciona cuatro trastornos más: el F40.0, que viene a ser la agorafobia; F40.1 en fobias sociales; F40.2 en fobias específicas; y F40.9, trastorno de ansiedad fóbica sin especificación. F41. Otros trastornos de ansiedad, trastorno de los cuales el síntoma primordial es la ansiedad, y esta no se limita a ninguna situación ambiental o externa particular. F41.0 nos habla del trastorno de pánico. Los síntomas dominantes en este trastorno incluyen un inicio repentino de palpitaciones, dolor torácico, sensación de asfixia y mareos. El F41.1, trastornos de ansiedad generalizada. A menudo el paciente manifiesta temor a que él u otro allegado vaya en breve a padecer una enfermedad o a tener un accidente. El F41.0, trastorno mixto ansioso-depresivo, nos habla acerca de que esta categoría debe utilizarse cuando se presentan ambos tipos de síntomas, tanto de ansiedad como de la depresión, pero ninguno de ellos predomina claramente. F41.3. Otros trastornos mixtos de ansiedad. Existen síntomas de ansiedad junto a rasgos de otros trastornos, pero ningún tipo de síntoma es lo suficientemente severo como para justificar un diagnóstico por separado. F41.8. Otros trastornos de ansiedad especificados. Está la ansiedad histérica. Se trata de un trastorno en el que el paciente se percibe a sí mismo de una interpretación desenfocada que le genera ansiedad, angustia, entre otros. F41.3. Otros trastornos de ansiedad sin especificación. Existe presencia de crisis recurrentes de ansiedad grave, no limitadas a ninguna situación en particular. F42. Trastorno obsesivo compulsivo. La característica esencial de este trastorno es la presencia de pensamientos obsesivos o actos compulsivos recurrentes, es decir, que los pensamientos obsesivos son ideas o imágenes o también impulsos que irrumpen una y otra vez la mente del paciente de forma estereotipada. Casi siempre son molestos y el paciente a menudo intenta sin éxito resistirse a ellos. No obstante, el individuo los reconoce como pensamientos propios, incluso aunque sean involuntarios y con frecuencia repugnantes. Según el CIE-10, menciona a cinco trastornos más, que viene a ser el F42.0, con predominio de pensamientos o rumiaciones obsesivas; el F42.1, con predominio de actos compulsivos, los rituales obsesivos; F42.2, con mezcla de pensamientos y actos obsesivos; F42.8, otros trastornos obsesivos compulsivos; y F42.9, trastorno obsesivo compulsivo sin especificación. F43. Reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación. Esta categoría se diferencia de otros porque incluye trastornos no solo identificables, sino también por los síntomas y el curso. También por la existencia de uno u otro de los factores causales siguientes: un acontecimiento vital excepcionalmente estresante que produce una reacción a estrés agudo, o un cambio vital significativo que conduce a una circunstancia desagradable persistente que conduce a un trastorno de adaptación. Y en cuanto al CIE-10, menciona cinco trastornos más: el F.43, 0, reacción a estrés agudo; F43.1, trastorno de estrés postraumático; F43.2, trastornos de adaptación; y otras reacciones de estrés graves y reacción a estrés grave sin especificación. Ahora hablaremos acerca del F44, que vendrían a ser los trastornos disociativos de conversión. Es la pérdida parcial o completa de la integración normal entre ciertos recuerdos del pasado, conciencia de la propia identidad, ciertas sensaciones inmediatas y el control de los movimientos corporales. El F44.0, amnesia disociativa. Existe pérdida de memoria habitualmente de acontecimientos importantes recientes y no se debe a un trastorno mental orgánico.
F44.1 Fuga disociativa. Aunque existe una amnesia durante el periodo de fuga, el comportamiento del paciente durante este tiempo puede ser completamente normal para observadores ajenos. F44.2 Estupor disociativo. Se diagnostica ante una profunda disminución o ausencia de los movimientos voluntarios. F44.3 Trastornos de trance y de la posesión. Hay una pérdida temporal del sentido de la identidad personal y de la plena conciencia del entorno. F44.4 Trastornos disociativos de la motilidad y de la sensibilidad. Se incluyen aquí los trastornos en los que solo hay una pérdida de la sensibilidad. El diagnóstico de uno de estos trastornos debe hacerse con gran precaución ante la presencia de alteraciones orgánicas del sistema nervioso. F44.4 Trastornos disociativos de la motilidad. Pérdida de la capacidad de movimiento de la totalidad o una parte o de un miembro o miembros. F44.5 Convulsiones disociativas. Pueden imitar muy bien ataques epilépticos en cuanto a los movimientos, pero son raras las mordeduras en la lengua, las contusiones debido a las caídas, entre otros. No hay pérdida de conciencia. F44.6 Anestesias y pérdidas sensoriales disociativas. Pueden haber pérdidas diferenciales entre las distintas modalidades sensoriales que no pueden explicarse por una lesión neurológica. F44.81 Trastornos de personalidad múltiple. Existe de 2 a más personalidades en el mismo individuo. Hay una incapacidad para recordar información personal importante. Trastornos somatomorfos se encuentran codificados bajo la nomenclatura F45 en el CIE-10. Se caracterizan por presentar síntomas físicos, por la insistencia persistente a las revisiones o investigaciones médicas, obteniendo resultados negativos de todas ellas. También se caracteriza por no presentar o no obtener una base orgánica establecida. Dentro de ellos debemos de excluir la onicofagia, el laleo y el ceseo. Trastornos de somatización se encuentran codificados en el CIE-10 con la nomenclatura F45. El primero de ellos es el trastorno de somatización indiferenciado, que se caracteriza cuando se presentan quejas variadas y múltiples, pero que aún así no se adecúan o no se ajustan al cuadro y a los criterios antes mencionados. Con la siguiente nomenclatura es la F45.2, que hace mención al trastorno hipocondríaco, cuyo rasgo esencial consiste en la preocupación persistente y excesiva del paciente a padecer una enfermedad o algún trastorno físico grave progresivo. Continuamos con la nomenclatura F45.3, que hace referencia a la disfunción vegetativa somatomorfa, cuya característica es poseer más de un síntoma orgánico crónico en el sistema nervioso autónomo. Puede ser esto en el sistema cardiorrespiratorio e incluso en el sistema digestivo. Continuamos con la nomenclatura F45.4, que hace referencia al trastorno de dolor persistente somatomorfo, cuya característica es la predominancia del dolor severo en el cual no existe trastorno orgánico que se encuentre asociado. Más aún, esto se relaciona exclusivamente con conflictos emocionales. Continuando, tenemos la nomenclatura F45.8, que hace referencia a otros trastornos somatomorfos, en el cual nos menciona que es cualquier otro trastorno de la sensibilidad que no tenga un comportamiento o que no se deba a un trastorno somatomorfo como los antes ya mencionados. De igual forma, el CIE-10 presenta la nomenclatura F48, en el cual hace mención de otros trastornos neuróticos, siendo el F48.0 el primero de ellos, la neurastenia. Esta se caracteriza por el profundo agotamiento mental y físico y la incapacidad de relajarse. Puede presentar síntomas como mareos, cefaleas, irritabilidad e incluso alteración del sueño.
Bajo la nomenclatura F48.1 se tienen los trastornos de despersonalización y desrealización, caracterizándose por que el paciente se siente alejado de la realidad, como si él no estuviese viviendo su propia vida. Más aún, presenta una sensación de irrealidad. Continuamos con el código F48.8, que nos indica la existencia de otros trastornos neuróticos especificados. Dentro de ellos tenemos el trastorno de Briquet, el síndrome de edad y los síncopes psicogénicos. Estos incluyen trastornos mixtos del comportamiento, de creencias, emociones y síntomas relacionados con creencias netamente culturales. Finalmente, tenemos el código F48.9, que nos menciona la existencia de trastornos neuróticos sin especificación, siendo neurosis sin especificación alguna.